Pues muchas gracias. Después de echar las introducciones, si os parece, voy a ir al grano, porque en esta charla lo que quiero hablar es del impacto que tiene el estrés en la salud mental y física, y más concretamente voy a hablar de los estresantes laborales que más influyen en la salud mental y física en el ámbito del trabajo, centrándome en los factores contextuales del estrés laboral y no en los factores individuales del mismo. Mi intención no es quitarle importancia ni mucho menos a los factores individuales, sino que más bien mi intención es enfatizar la importancia de los factores contextuales, que es algo que a mi modo de ver los psicólogos tendemos a pasar por alto o a dar menos importancia de la que merecen a la hora de contextualizar y de especificar, ya sean nuestras investigaciones más teóricas o empíricas o nuestras intervenciones más prácticas y aplicadas dentro del entorno laboral, en este caso, o de cualquier otro ámbito, ¿no? Voy a ver si puedo moverme entre compartir pantalla y no hacerlo. Espero que ahora se vea más o menos eso es la imagen. A ver qué tal. Sí, perfecto, sí. Perfecto. Bueno, pues por supuesto, como psicólogos, nuestro marco de acción se centra en el plano individual, pero eso no quita que a la hora de entender fenómenos emocionales complejos, como es el caso del estrés laboral, debamos obviar o restar importancia al contexto de los individuos que estamos analizando o sobre los que estamos interviniendo. Y cuando hablamos de salud mental, cuya naturaleza multifactorial y compleja está más que demostrada, pues todavía menos teníamos que hacerlo, ¿no? Pues de lo contrario, como en esas famosas ilustraciones de la Gestalt, corremos el riesgo de ver solo una parte de la imagen, es decir, del fenómeno o del problema, limitando con esto pues tanto nuestra comprensión del mismo como también nuestra efectividad a la hora de intervenir en ese fenómeno o problema, ¿no? Pues así, conejo y pato, individuo y contexto, forman parte de la misma imagen, forman parte de cualquier problema. Y ver al individuo sin el contexto y viceversa, pues solo nos permite acercarnos a una parte del fenómeno a estudiar. Dicho lo cual, y bueno, y si me permitís, pues en los minutos que siguen, brevemente, pues voy a hablaros un poco de esto, del contexto en materia de estrés laboral. No voy a compartir muchas diapositivas, pero traigo bastantes datos, entonces, bueno, pues cuando crea conveniente dejarlas, pues las dejaré, y cuando no, pues me volveré a la pantalla para que se os haga también más cómodo. Pero bueno, dejadme empezar con esta diapositiva que tengo aquí, y es que, bueno, lo que enfatiza es que una de las cuestiones que más preocupa a empresas, a expertos en el ámbito de la psicología y también de la sociología de las organizaciones, es el impacto del estrés y de problemas relacionados como la fatiga o el burnout. Es el impacto que esto tiene sobre la salud y también sobre la productividad de los trabajadores. Sin duda, los efectos del estrés sobre la salud son enormes y demoledores. Podemos comenzar con algunos datos que tengo aquí en la transparencia, que bueno, como todos los datos deben ser también puestos en su contexto. En este caso me voy a centrar principalmente en el caso de España, aunque esta situación se puede extrapolar con matices a Europa, la cual también mencionaré, ¿no? Bueno, pues actualmente en España se estima que el 60,6% de los trabajadores está en riesgo de desarrollar algún problema de salud mental relacionado con el estrés laboral. Que este porcentaje es aún mayor cuando hablamos de trabajadores más jóvenes o cuando consideramos ciertos tipos de trabajo, por ejemplo, en el sector de trabajos relacionados con el sector de la alimentación, el sector de la hostelería o del ámbito sanitario, son algunos de los más afectados en términos de estrés laboral, ¿no? Además, el 52,7% de los trabajadores en España afirman que su salud en general ha empeorado en el último año, ¿no? Y el 23,9% señala que, bueno, que recurre a la automedicación en busca de sedantes, así como recurre también a drogas blandas como el tabaco o el alcohol, y también a dietas hipercalóricas como formas, ¿no?, de compensar este estrés.
La incidencia del estrés sobre la salud también deja otros datos importantes que quería destacar. Por ejemplo, entre personas que están sometidas a altos niveles de estrés laboral, encontramos que los problemas de ansiedad y de depresión son un 82% más frecuentes, que los problemas coronarios son también un 34% más frecuentes y que los infartos cerebrales son un 24% más frecuentes en aquellos trabajadores que están sometidos a contextos laborales altamente estresantes, que es de lo que os quiero hablar ahora, ¿no? Bueno, lo que resulta llamativo es que el estrés organizacional o laboral dentro de las empresas, de las organizaciones, del ámbito del trabajo, lejos de haberse resuelto o de haber disminuido incluso, los datos señalan que no hace más que aumentar, especialmente para los tipos de trabajos menos cualificados y peor pagados. Por supuesto, el estrés laboral siempre ha estado presente en el trabajo, sin embargo, está incrementando su intensidad de incidencia, como decía, y todo apunta que es debido a las nuevas formas políticas, culturas de organización laboral, de organización del trabajo. Según datos de Eurostat, el estrés ya es, de hecho, el segundo problema de salud a nivel europeo más frecuente entre los trabajadores, solo después de trastornos musculoesqueléticos. Bueno, pues estos y otros datos nos llevan a ver, perdonad que, vale, que no encuentro el botón de compartir. Bueno, estos datos que he mencionado al principio pues nos llevan a hacernos dos preguntas principales. La primera es qué factores contextuales explican o explicarían de forma que está comprobada, corroborada, estos crecientes niveles de estrés a nivel global que he mencionado, ¿no? Y la segunda pregunta es por qué, a pesar de la creciente investigación e intervención psicológica en materia de bienestar laboral en los últimos años, el estrés laboral tampoco ha dejado de aumentar, ¿no? A pesar de ello. Pues brevemente lo que quiero hacer en la presentación es tratar de contestar a estas preguntas en el tiempo disponible, al cual me voy a ceñir, empezando por esta primera que señalo, ¿no? Que es la de los principales factores contextuales relacionados con el aumento del estrés laboral. Bueno, empezando por la precariedad, sobre todo en su forma más, digamos, superlativa, ¿no? En Europa, la tasa de trabajadores en condiciones de extrema precariedad, lo que se conoce como también por el nombre de trabajadores pobres, ha crecido de representar un 8% en el año 2010 a un 9,6% en el año pasado, ¿no? Lo que quiere decir que esto está afectando actualmente a unos 20,5 millones de trabajadores en Europa. Lo que es interesante destacar es que este solo hecho, y recalco el solo, se supone el responsable de haber reducido significativamente la calidad de vida de todas estas personas, de este 20 millones y medio, ¿no? Incluyendo un aumento relacionado con los problemas de salud física y mental, como por ejemplo mayores tasas de estrés, de ansiedad y de depresión graves. La precariedad, con esto me refiero a que es, por tanto, uno de los factores que mayor impacto tienen en la salud mental, controlando, y esto es importante, por cualquier otro factor de carácter psicológico o sociodemográfico. En relación con esto, otro de los factores que quería señalar que más influyen en la salud mental de los trabajadores es la temporalidad, la creciente temporalidad de los trabajos. Esta creciente temporalidad es también otro de los aspectos que mejor describen cambios que se han venido produciendo en el panorama laboral a nivel europeo y también mundial en los últimos años. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de España, encabeza en este caso las estadísticas de temporalidad, ¿no? En una comparativa con 18 países europeos, España de hecho registra la mayor proporción de contratos de 6 meses o menos, ¿no? Según la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ¿cómo afecta la temporalidad a la salud mental? Pues de muchas maneras. Una de ellas es mediante la permanente sensación de inestabilidad y de miedo que produce la temporalidad, con numerosos estudios apuntando a que el miedo a la pérdida del trabajo, especialmente cuando este miedo es prolongado, esta situación de temporalidad es prolongada, se traduce
a niveles de ansiedad y de estrés significativamente más altos de los que incluso produce la propia pérdida del trabajo o el desempleo. Es decir, que en muchos casos el miedo a perder el trabajo repercute de forma incluso más negativa en la salud que el hecho de perderlo, ¿no? Y esto es algo que, como psicólogos, pues nos es muy fácil comprender el porqué de esta cuestión, ¿no? Otro de los factores que quería compartir o señalar importantes a este respecto es el salario. Son muchos de los estudios que muestran la relación entre el salario y problemas de salud mental y física. Entre ellos, bueno, pues encontramos múltiples estudios de cohorte y también, y más importante, estudios longitudinales que han analizado la relación significativa y negativa que existe entre el salario y la salud mental. Entre estos estudios, por ejemplo, en el de la transparencia que aquí os pongo, encontramos el llevado a cabo por Schatzenbach y colegas, los cuales tomaron datos entre el año 1976 y el 2014. Y lo que hicieron fue dividir los grupos salariales en 3 niveles y analizar la relación entre el salario y la salud mental y también física de decenas de miles de sujetos, de trabajadores. Y los resultados, bueno, pues mostraban una relación, como decía, negativa y significativa, muy fuerte entre ambas variables, ¿no? Controlando también en estos casos por múltiples variables clave también de tipo psicológico y sociodemográfico, incluido problemas psicológicos previos, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de su relación directa, está su relación indirecta, que es también importante, la relación indirecta del salario con la salud mental. El salario, no olvidemos, no es solo el tamaño de la nómina en sí, como lo que se puede hacer con él en términos de salud mental, como por ejemplo, pues acceder a productos y servicios de cuidado personal que personas pues, menos pudientes no pueden permitirse, las cuales van desde una psicóloga a un gimnasio hasta comida, por ejemplo, de mejor calidad, ¿no? Qué duda cabe que las personas más pudientes en términos económicos tienen más recursos a mano para afrontar o reducir problemas ligados al estrés en mayor medida que las menos pudientes. Y en este caso, lo que Fernando antes señalaba de la necesidad de tener psicólogos accesibles en el sistema público, pues también entra dentro de esta necesidad de hacer más accesible lo que es necesario para atender a los problemas de salud mental que son crecientes y hacerlos llegar a gente que de otra forma no puede permitírselos, ¿no? Y también reducir pues, los problemas ligados a pues una economía empobrecida o a falta de recursos materiales y económicos. Otra de las cuestiones que me gustaría compartir o señalar como factor contextual estresante es la competitividad, ¿no? Los altos niveles de temporalidad unidos, bueno, pues a la creciente, que he comentado antes, unido a la creciente automatización del trabajo, a la globalización del acceso a la mano de obra, han favorecido que la competitividad dentro del entorno laboral pues haya aumentado mucho en las últimas décadas. Los trabajadores cada vez tienen que trabajar más y producir más a cambio de lo mismo, incluso a cambio de menos, ¿no? Pues la amenaza de ser prescindibles y por tanto rápidamente sustituibles ha aumentado la presión para sobresalir por encima de los demás dentro del ámbito laboral. También cabe señalar que se han endurecido los métodos de evaluación del trabajador y las políticas de pago por objetivos, ¿no? Los cuales pues, someten a los trabajadores a altos niveles de presión por rendir lo máximo posible cada día, además de que favorecen que los trabajadores pues, se tomen menos horas de descanso, por ejemplo, o que pidan menos bajas en caso de enfermedad. Y esta mayor presión por mantenerse competitivo también es una fuente importante de estrés y de ansiedad en el trabajo. Otro factor importante son las horas trabajadas, las horas de trabajo. Pues las largas jornadas también repercuten gravemente en la salud e influyen en el estrés, la ansiedad y la depresión de los trabajadores. Por ejemplo, en un reciente estudio de la OMS concluye que trabajar 55 horas o más a la semana aumenta un 35% el riesgo de presentar un problema cerebrovascular, aumenta en un 17% el riesgo de fallecer a causa de alguna cardiopatía y con respecto, por ejemplo, a jornadas laborales tipo o más breves de 35 a 40 horas, ¿no?
En relación con las jornadas laborales, Internet ha contribuido mucho a que la jornada laboral se haya extendido o se esté extendiendo también al tiempo de ocio, incluso al ámbito doméstico. Los resultados de muchos estudios son ilustrativos a este respecto. El 81% de los trabajadores afirma que consultan el email durante los fines de semana, fuera de sus horas laborales. El 55% dice estar conectado hasta altas horas de la madrugada en relación con esto, y el 59% afirma estar atento también al mail del trabajo, incluso en sus vacaciones, ¿no? Y el teletrabajo, una cosa también muy actual, aunque los datos son todavía inconcluyentes, pues también parece que está contribuyendo de alguna forma a alargar la jornada laboral. Por ejemplo, un estudio reciente en España señalaba que en tiempos de pandemia el 54% de los españoles ha visto incrementar su jornada laboral frente a un 42% que ha mantenido su horario y solo un 4% que lo ha visto reducirse, ¿no? Y en la mayoría de los casos, pues, este incremento, además de la jornada laboral, no ha venido acompañada en ningún caso, o en muy pocos casos, de una mejora salarial. Otro aspecto que cabe mencionar es el de la conciliación familiar, ¿no? Pues los problemas de conciliación familiar también suponen una importante fuente de estrés para los trabajadores, siendo incluso, de hecho, una de las que mayores estrés generan, según los datos. Los problemas de conciliación familiar pues, son de dos tipos principalmente: aquellos en los que el trabajo interfiere en la vida familiar, como por ejemplo cuando uno no puede atender debidamente al cuidado de sus hijos, que es el tipo de conflicto en el que más comúnmente solemos pensar. Y luego están aquellos en los que la vida familiar interfiere en el trabajo, como cuando, por ejemplo, es necesario hacerse cargo de un familiar enfermo, ¿no? En un caso y otro, bueno, pues ambos tipos de conflictos son fuentes notables de estrés. En España, los datos señalan que 2 de cada 3 trabajadores afirman tener problemas para conciliar su jornada laboral y su vida familiar con más frecuencia de lo que les gustaría, y que en este caso son las mujeres quienes más tienden a acusar estos problemas de conciliación. Además, más de la mitad de los trabajadores afirma que sus empresas pues, no ofrecen ninguna alternativa o solución para poder equilibrar la vida profesional con la personal, como por ejemplo pues, ofrecer mayor flexibilidad horaria, jornadas continuas o, por ejemplo, disponer de más días libres de asuntos propios, ¿no? Otra de las cuestiones que afectan como factor estresante dentro del contexto laboral es la desigualdad laboral, ¿no? Hay muchos ejemplos de desigualdad laboral, la cual podemos entender como que a un mismo nivel de carga y de responsabilidad laboral se generen desiguales formas de retribución salarial y de reconocimiento dentro del trabajo. Y todas ellas, bueno, pues también están relacionadas con problemas de estrés, de ansiedad y de mayor depresión, ¿no? Como no se puede comentar todas estas formas de desigualdad que se dan dentro del ámbito laboral, me gustaría mencionar uno que me parece especialmente interesante, y que se ha venido estudiando más en los últimos años y que se ha denominado algo así como trabajo esperanzador o hope labor, ¿no? del inglés hope labor. ¿Y qué es esto? Pues el trabajo esperanzador es ese tipo de trabajo normalmente mal remunerado, muy poco reconocido en términos profesionales, que una persona realiza, un trabajador realiza, sin embargo, con la esperanza de que haciéndolo, pues ese trabajador se le abran puertas en el futuro, ¿no? Este trabajo pues es típico, todos lo conocemos, de puestos que se dividen por niveles o categorías que en teoría llevan aparejados diferentes niveles de responsabilidad y de carga laboral, pero que en la práctica esto no se cumple. Un buen ejemplo de esto pues se da en el ámbito de la formación y la investigación, donde docentes de categorías inferiores hacen el mismo trabajo que las superiores por menos dinero y sin ninguna de las ventajas que acompañan a los niveles superiores, entre comillas, ¿no? Como la estabilidad laboral, vacaciones, mayor autonomía, el prestigio, complementos salariales, etcétera. Ejemplos de estas desigualdades pues hay en todos los lugares, donde las figuras del becario, el interino, el aprendiz, el asociado pues están a la orden del día, ¿no? Esta percepción de asimetría y de injusticia, por otro lado, una asimetría y una desigualdad que son objetivables y cuantificables, pues son también factores importantes de estrés y de depresión y ansiedad dentro del ámbito laboral.
Otro factor relevante a la hora, perdón, que se me ha perdido el botón de compartir. A ver si puedo compartirlo. A ver. Perdonadme un momento. Bueno, no puedo compartir ahora. No lo veo dónde está la opción. Ahora sí puedo. Perfecto. Bueno, pues otro factor conocido es, y que también supone uno de los grandes cambios que se han venido produciendo en el ámbito laboral en los últimos años, es lo que se conoce como trabajo emocional, ¿no? Como todos sabéis, el trabajo emocional se define como aquel trabajo que, independientemente de la tarea a realizar, pues exige que el trabajador exhiba un tipo de comportamiento emocional particular, al tiempo que tiene ese trabajador que reprimir o que controlar otros comportamientos emocionales, ¿no? En otras, digamos, dicho de otro modo, es un tipo de trabajo pues, que requiere cierto nivel de actuación por parte del trabajador, por así decir. Bueno, pues si en el año 2000 se estimaba que un tercio de los trabajos a nivel mundial requería cierto grado de trabajo emocional, a día de hoy esto es bien diferente, pues en la actualidad se estima que en mayor o menor grado todos los trabajos llevan asociados un requerimiento de desempeño emocional concreto. Es muy frecuente que, por ejemplo, que independientemente del tipo de trabajo, las empresas ofrezcan a los trabajadores formación en gestión, en control y en exhibición correcta de comportamientos emocionales concretos, de hecho, como parte integral de sus tareas laborales diarias, ¿no? Los más característicos trabajos a este respecto pues siguen siendo aquellos en los que el trabajador tiene que estar de cara al público, ¿no? Son los en los que más se insiste a este respecto, como son, por ejemplo, cajeros o puestos de atención al cliente, comerciales, teleoperadores, enfermeros o también azafatas, ¿no? Pues bien, son muchos los estudios que relacionan la demanda de trabajo emocional con la salud mental y física de los trabajadores, ¿no? Poniéndolo como un estresor principal que se relaciona con mayores niveles de ansiedad y principalmente con el burnout, ¿no? El conocido burnout. La explicación psicológica más frecuente a esto es la disociación y el desgaste que conlleva el trabajo emocional, puesto que los trabajadores deben de estar continuamente fingiendo y reprimiendo lo que sienten y cómo lo tienen que expresar y cuándo lo tienen que expresar, pues este estado, digamos, de disociación, cuando se alarga en el tiempo o es prolongado, se convierte en otro estresor importante, ¿no? Bueno, pues ya hay, por último, otros factores también que influyen en el estrés laboral y sobre los cuales se podría intervenir para mejorar la salud mental y física de los trabajadores están relacionados con cuestiones de ergonomía, por ejemplo, aspectos como tener o no tener un despacho, un lugar de trabajo propio, o que la empresa proporcione recursos materiales pues, necesarios para realizar el trabajo, o que el entorno laboral tenga una buena gestión del espacio, con lugares de descanso, áreas bien iluminadas, cómodas, o servicios adicionales que ayuden a aliviar de alguna forma la carga del trabajo en sí, pues también son importantes, ¿no? Dicho lo cual, estos y otros factores explican en conjunto por qué en el trabajo y en el entorno laboral, y no solo en las características del propio trabajador, reside una de las fuentes más importantes de estrés y, por tanto, de problemas de salud mental y física en los trabajadores hoy en día. He destacado estos factores que he mencionado antes y no otros, pues son estos algunos de los factores sobre los cuales las empresas, los gerentes y también los expertos en materia de recursos humanos, de psicología laboral, podían intervenir con relativa facilidad, ¿no? Muchas veces tiene que ver con el aspecto de cambiar dinámicas culturales dentro de la empresa y sobre todo políticas también de gestión interna. No obstante, frente a estas cuestiones, es cada vez más frecuente que las empresas ofrezcan a los trabajadores cursos enfocados a aumentar el bienestar subjetivo, tales como aquellos centrados en la inteligencia emocional, por ejemplo, la resiliencia, el optimismo o el mindfulness.
así como cursos dedicados a mejorar los estilos de vida de los trabajadores, incluyendo aquellos centrados en promover el ejercicio y la dieta saludable, ¿no? Sin embargo, los datos sugieren que todas estas iniciativas, cursos e intervenciones no siempre están dando los resultados prometidos, esperados. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque ponen el problema que se señala es que ponen un foco casi exclusivo en el individuo y apenas tienen en consideración estos factores contextuales y estructurales como el entorno laboral o las condiciones del trabajo en las que se están aplicando, ¿no? Suponiendo que estas iniciativas valen para todos los trabajadores por igual y son igualmente eficaces para toda situación y contexto, ¿no? Estas iniciativas por tanto, tienden a asumir que el problema del estrés laboral es principalmente un problema de estilos de vida individuales y no de déficits laborales, ¿no? O dicho de otro modo, asumen que el problema principal reside más en los trabajadores que en el trabajo. Y aquí, bueno, volvemos a lo que me comentaba al principio, ¿no? Mirando y, por tanto, actuando sobre una parte de la imagen o del fenómeno, pues solo tendremos una comprensión y una solución parcial del problema. Centrándonos solo en el plano individual, pues no parece que se vayan a conseguir resultados ni muy eficaces ni muy duraderos, pues incluso las propias conductas individuales o estilos de vida que muchas intervenciones psicológicas pretenden prevenir o reducir, incluyendo, por ejemplo, la mala alimentación, el consumo de tabaco o la ingesta de alcohol, están también relacionados con contextos laborales deficitarios. Por ejemplo, está demostrado que en trabajos altamente competitivos, con altas cargas laborales, con largas jornadas de trabajo, es donde se encuentran mayores porcentajes de alcoholismo, de tabaquismo y de problemas de alimentación que superan por mucho la media de la población general, ¿no? Y todas ellas son conductas que se relacionan con el intento de disminuir el estrés y la ansiedad asociada al propio trabajo que se está ejecutando, ¿no? Digamos que formulado de una forma mucho más clara, lo que no podemos esperar es que los trabajadores cambien sus hábitos personales y sus estilos de vida cuando su entorno laboral está impidiendo este cambio o incluso fomentando los comportamientos contrarios, ¿no? Así, bueno, pues en definitiva, poner el foco en el contexto laboral es un aspecto fundamental que debe ser cuando menos complementario al foco en el individuo, ¿no? A este respecto, hay ya varios metaanálisis que demuestran que las intervenciones centradas en la mejora del entorno laboral, a través de los cambios en la cultura organizacional, a través de los cambios en la política interna, como decía antes, suponen un ahorro medio en términos de salud mental y física de unos $3,27 de media por cada dólar invertido, ¿no? Mientras que muchos programas que están únicamente centrados en el individuo, pues no llegan a esta ratio de efectividad. Así que, bueno, cuando hablamos de estrés laboral y de salud mental en el trabajo, pues parece más sensato, parece más científicamente informado si lo hacemos con un ojo puesto en el contexto y con el otro en el individuo, ¿no? Así la imagen no solo se comprende mejor, sino que se ve de forma mucho más nítida. Así que, bueno, pues muchas gracias. Espero haberme ajustado al tiempo y estaré encantado de resolver cualquier pregunta que tengáis. Muchísimas gracias, Edgar. Soy un apasionado de los recursos humanos y de cómo afecta la intervención en las empresas tanto a la satisfacción de los trabajadores como también al rendimiento de la propia empresa. Entonces, todo lo que me has comentado o que nos has comentado a todos en esta ponencia lo he disfrutado muchísimo. Te lo agradezco muchísimo, de verdad, Edgar. Muchas Vamos gracias. a dar paso al chat por si hubiera alguna pregunta. Os invitamos a compartir o a poner en el chat vuestras preguntas, vuestras dudas y dedicaremos un momentito a pasarlas al directo. Dadme un segundito mientras abro el chat. Nos pregunta, por ejemplo, Maileni Antoniete, ¿cómo podemos manejar empleados que entre ellos haya pasado un inconveniente grave dentro de la empresa? Lo comento por una experiencia, nos dice. Bueno, quizás habría que ver un poco más en profundidad esa experiencia, pero no sé si, Edgar, quieres comentar algo en concreto. Bueno,
uno de los factores que no me daba tiempo a señalarlos todos, pero otro de los aspectos donde se trabaja mucho, además los expertos en recursos humanos trabajan mucho y los expertos también en materia de bienestar en las empresas trabajan bastante, son con las dinámicas en las relaciones personales, en el trabajo. Es fundamental que en las empresas haya o se puedan formar relaciones, si no de amistad, que generalmente suelen ser tipos de relaciones que no se pueden programar ni tecnificar, sino que surgen, sí que se pueden realizar, sí que se puede promover que se lleven a cabo relaciones de confianza, relaciones de respeto, relaciones de apoyo mutuo o a través de tareas de cooperación, etcétera, ¿no? Es decir, mantener unas relaciones personales que no sean negativas, no siempre que sean positivas es lo mejor, pero es importante que no sean negativas, que no se crean fricciones ni problemas grandes entre los propios compañeros, supone una importante fuente, digamos, si es en positivo o en ausencia de lo negativo, pues protege de cara al estrés, la ansiedad y la depresión, muchas veces que surgen de cuestiones que son puramente de relaciones humanas, de malas amistades. Un ejemplo también, un ejemplo muy extremo sería cuando se producen problemas de bullying, ¿no? O en este caso, que también están muy estudiadas, en este caso son ejemplos muy extremos o casos que no por ser extremos son muchas veces poco frecuentes, que lo son, o al menos con mucha más frecuencia de la que es deseable o sería deseada, ¿no? Pero en este caso, trabajar las relaciones dentro de la empresa es también un factor muy importante, ¿no? Y es otro aspecto que los psicólogos pueden trabajar dentro a través de lo que se ha llamado cultura organizacional, ¿no? Es una parte de esa cultura organizacional y también los psicólogos tienen un peso en ese aspecto, ¿no? Porque al fin y al cabo los psicólogos que trabajan en la empresa, los recursos humanos, tienen, no siempre, pero normalmente suelen tener un peso importante en la hora de la toma de decisiones de la gestión de los trabajadores, ¿no? Y esto es una de las cosas con las que es importante incidir o intervenir también. Uh-huh. Supongo que para eso también tiene cierto interés las encuestas de clima laboral que se llevan a cabo en algunas Sí. empresas, ¿no? En la que se le pregunta a los trabajadores cómo se sienten a nivel emocional en las empresas, ¿no? Uh-huh. Sí, tiene que ver esta cuestión del clima, ¿no? O sea, es parte dentro de lo que se llama a veces más ampliamente cultura o clima, porque refleja un poco la temperatura, ¿no? De cómo están esas relaciones, de cómo se dan las lealtades o las fricciones o las relaciones, digamos, de cordialidad entre los compañeros, ¿no? Y en este caso, pues obviamente está también muy relacionado. Hay aspectos, por ejemplo, no lo he comentado, pero aspectos que tienen que ver con esa desigualdad en el ámbito del trabajo son aspectos que, por ejemplo, empañan mucho las relaciones laborales. Son cuestiones que a veces no se incluyen dentro de los estudios sobre clima o sobre cultura organizacional de forma muy directa, muy explícita, pero sí que deberían, ¿no? Porque estas desigualdades son lo que crean es una falta de reconocimiento y crean resentimiento. Y el resentimiento, en términos emocionales, lo que hace es hacer mucho más difícil las relaciones entre los compañeros, ¿no? Entonces, ese resentimiento viene por una cuestión estructural, ¿no? Una cuestión de desigualdad laboral, que es a lo que me refería con estas cuestiones que es importante tener en cuenta. Y este aspecto, pues también un psicólogo debe tenerlo en cuenta, porque muchas veces no es una cuestión de que esté aplicando mal, digamos, la intervención o las técnicas, sino que no está teniendo en cuenta que esa situación de desigualdad para ciertas personas es estructural y fundante, ¿no? Y entonces ese resentimiento es primero el que ha de abordarse. Y, por supuesto, ha de abordarse en términos, como digo, personales, pero hay que abordarse en términos de políticas internas de la empresa, ¿no? Porque al fin y al cabo, si los entornos organizacionales no hacen nada por reducir esa desigualdad, por mucho que el psicólogo intervenga, ese resentimiento es difícil de gestionar o de manejar. Sí, efectivamente, así es, muy interesante. Nos pregunta Belén Bueno en el chat, nos dice, ¿cómo favorecer la cohesión social en el entorno laboral para prevenir la ansiedad o el estrés laboral por fricciones entre compañeros? Pues yo creo que es parecida a la anterior, ¿no? Estamos viendo que las preguntas van por esa dinámica de gestionar bien las relaciones dentro del ámbito laboral.
Muchas veces lo que necesitamos es trabajar formas de cooperación. Se hacen muchas dinámicas donde lo que se hace es intentar que los trabajadores no sean extraños unos y otros, ¿no? Muchas veces esto no es fácil de conseguir, o es más fácil de conseguir cuando los trabajadores están a gusto con sus propios trabajos, ¿no? Cuando hay, como decía antes, cierta relación de reconocimiento, cierta relación de equidad, donde una persona se siente bien tratado por su entorno. Cuando una persona está bien tratado, o al menos no está maltratado, ¿no? Porque a veces también es importante no estar maltratado. Hay veces que dicen, bueno, a mí no hace falta que me trates bien, pero no me tratéis mal, ¿no? También es importante. Hay gente que a lo mejor da más énfasis a este aspecto de quiero que me cuide el entorno laboral, y otros que dicen, no, yo lo que quiero es que no me impida o no me moleste o no incida negativamente en mí, ¿no? Y yo ya hago lo que crea conveniente. Pero en todo caso hay que tener en cuenta que para trabajar las relaciones laborales conviene que las fricciones o las asperezas se limen un poco en este caso y se pongan mejores condiciones para que esas relaciones sociales se den de mejor grado, ¿no? Como decía, cuando uno está a gusto o no está a disgusto en el trabajo, es mucho más fácil que se comprometa con que las cosas también vayan bien, tanto para él mismo como para sus compañeros, porque al fin y al cabo pasamos mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Es igual que los niños pasan mucho tiempo en el cole al fin y al cabo, y es como su primera casa, si no la segunda, pues en el trabajo mucha gente pasa mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces esas relaciones son importantes cuidarlas, y obviamente es una de las cuestiones principales a tener en cuenta, ¿no? Pero muchas veces creemos que es cuestión de malas relaciones porque no sabemos gestionar, y en ocasiones no estamos viendo que es el trabajador o son los trabajadores los que están resentidos, los que están mal por el propio trabajo, por la propia organización, con el propio entorno. Entonces, por más que el psicólogo trabaje muchas veces buenas dinámicas o tenga buenas ideas, si no hay condiciones en las cuales esas dinámicas puedan germinar y dar sus frutos, es trabajo en vano y en balde, ¿no? Y corremos el riesgo de entonces los psicólogos responsabilizar siempre a que si las cosas van mal es porque los trabajadores son de esta forma o son de otras, o tienen una mala actitud o no son cooperadores o no. Y no siempre es una cuestión individual, o en muchos casos no es esa cuestión individual, sino hay que contextualizar ese problema y entender de dónde viene ese problema para cada una de estas personas. Eso es, sí. Tenemos tiempo para una última pregunta, entonces voy a abrir de nuevo el chat y vemos algunas de las cosas que estáis comentando, la gente que estáis en directo, hoy 2 de diciembre del 2021. Y dadme un segundito mientras reviso el chat. Mira, por ejemplo, nos pregunta María Ángeles Diz Estevez, ¿qué opinas de la figura del neurolíder y qué importancia tiene una buena conciliación familiar en esta reducción del estrés? No sé, neurolíder. Yo es la primera vez que lo escucho. Yo no sé si es la primera vez que lo escucho, porque ya me sorprenden muy pocas cosas, ¿no? Pero creo que lo del neurolíder me suena a un concepto vacío, muy poco interesante para hacer cosas serias al respecto, ¿no? Pero en respecto a cuestiones de conciliación laboral, creo que es una de las cosas, según los datos, además, que más preocupan, que más influyen y que más estresan a los trabajadores, ¿no? La dificultad de tener una conciliación relativamente asegurada, armónica, que no dé problemas, que no esté pesando continuamente y que no sea una losa de cara sobre las espaldas de la propia persona, ¿no? Es ver que uno es incapaz de compaginar lo que es sus deberes familiares con sus deberes laborales, es una fuente de estrés muy grande, ¿no? Entonces es una de las cuestiones que políticamente además más se ha intentado, por las que más se ha intentado luchar o más se ha reivindicado, ¿no? A través de muchas cuestiones que a veces son, como decía,
cuestiones que se pueden cambiar porque son dinámicas internas de muchas empresas. Esto no dice ninguna ley que no te puedan dar una jornada más flexible o que no te puedan dar algún día más de moscosos o que no te permitan, digamos, gestionar con tu empresa de forma mejor esa capacidad de conciliar tu trabajo con tu vida laboral, ¿no? Estas son decisiones que son también empresariales, son decisiones de la propia empresa, de los propios trabajos. Y en este caso también se pueden cambiar, se puede intervenir y los psicólogos podemos hacer énfasis en la importancia que tiene en este aspecto, primero, porque hemos estado diciendo lo de las relaciones, ¿no? Y en un buen ambiente de trabajo empieza porque los trabajadores vengan también, no carguen con malos ambientes o no metan los malos ambientes que llevan fuera del trabajo al trabajo mismo, porque al fin y al cabo llevamos los ambientes a la espalda y llevamos los problemas familiares a la espalda y también son cosas que empañan esas relaciones, que enturbian ese clima que decías, Fernando, y que en este caso también son importantes de cara a entender pues, por qué a veces simplemente las dinámicas dentro de las empresas es que simplemente no funcionan. Correcto, sí, eso es. Pues Edgar, tenemos que ir dejándolo por hoy. Te agradezco muchísimo tu tiempo y esta ponencia muy chula que nos centrábamos en cómo afecta el entorno laboral a nuestra salud mental. Os recordamos a toda la gente que nos habéis visto en directo y a las personas que estáis viendo la grabación de la ponencia, que Edgar Cabanas es doctor en psicología, es profesor e investigador talento en la Universidad Camilo José Cela, es autor de numerosos artículos científicos y libros de psicología, así como investigador en varios proyectos internacionales de I+D+I. Estaban comentando ahora en el chat que tienes algún libro publicado y estaban poniendo el título. ¿Nos quieres recomendar alguno de tus libros? Bueno, no me gusta mucho hacer publicidad ni nada de eso, pues, pero sí, escribí un libro, Happycracia, que es cómo la industria y la ciencia de la felicidad controlan nuestras vidas y es un repaso crítico digamos, a la tiranía del pensamiento positivo, la tiranía de la felicidad y cómo la felicidad se ha convertido hoy en día en ese producto de consumo cuya promesa nos puede parecer interesante, importante y muy cautivadora, pero que puede traer problemas psicológicos, sociales, indeseados e indeseables para la persona que busca a ciegas y obsesivamente esa felicidad prometida, ¿no? En este caso sí, escribí ese libro, también he escrito muchos artículos al respecto y bueno, si alguien tiene interés, pues efectivamente me puede encontrar por las redes o está todo en internet así hoy en día, ¿no? Entonces, pues sí, os agradezco que lo hayáis comentado. Y parte de mi trabajo se centra también en el ámbito de las empresas y de ahí que en esta ponencia, pues hoy haya querido hacer algo un poco más diferente o a trabajos que he hecho y he ido un poco más allá centrándome en estos factores contextuales que ayudan a los psicólogos a entender dónde está enmarcado su acción o su radio de acción, ¿no? Porque obviamente hay condicionantes mayores que limitan o que encauzan pues esa intervención, ese trabajo y como psicólogos tenemos que saber dónde estamos y en qué contexto y en qué condiciones estamos hablando cuando hablamos de personas o de problemas, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues Edgar Cabanas, muchísimas gracias por tu presencia en el Congreso Internacional de Salud Emocional. Que tengas una buena noche. Gracias a vosotros y igualmente gracias a todos los que estabais viendo. Buenas noches a todos.